¿Ahora? Ahora. Sí, Ujú. bien. Bueno, pues fíjate, me doy cuenta con el paso del tiempo que cada vez lo que más me interesa son precisamente estos mecanismos de, de cómo funciona el mal y de cómo, digamos, nos intentamos proteger porque claro, una de las cosas que eh, nadie es malo, tú date cuenta de que además con la corrección política cada vez es menos habitual, por lo menos verbalizar porque se considera insulto, se considera ofensivo, el señalamiento crítico, ¿no? Del otro o de la persona con la que no estés de acuerdo, pero nadie es malo, pero sin embargo el mal sigue existiendo. No puede existir de manera autónoma, ¿no? Alguien tiene que estar moviendo la maquinaria, ¿no? Y somos nosotros, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que los sistemas para, o bien, para que no veamos el holocausto o para que no veamos la masacre y permanezcamos constantemente inmersos en una ilusión artificial, como decíamos antes, o incluso los mecanismos que pueden ser los mecanismos de persuasión o de aceptación de esa situación se han perfeccionado muchísimo, ¿no? O sea que veo difícil lo de, no sé, eh, Hay una, hay una película que igual conoces que se llama The Act of Killing, ¿te suena? no, Pues te gustaría porque trata este tema, pero en adultos. Creo que es en Indonesia una matanza que hubo entre, digamos, pueblos con dos etnias y una se cargó a la otra de manera brutal y bueno, pues en una guerra que hubo. Y los que hacen la película es un reportaje en la que ellos entrevistan a los asesinos, digamos, pero que a la vez son los que triunfaron y les van haciendo contar, narrar todo lo que pasó, ¿no? Les van llevándoles a los sitios, como contándole cómo lo hicieron, qué relación tenían con ellos. Y ahí sí que, bueno, es una especie de película documental. Ahí sí que hay una catarsis final con un ajá, vómito cuando el asesino reconoce lo que ha hecho a través de la ficción, o sea, es como, y de la narración, que ajá, es una especie de terapia, ¿no? ujú, Y como que hay un reconocimiento de la culpa que ellos ya sienten, porque en medio de la película hay un momento donde ellos están hablando entre sí y hablan de los sueños que tienen, que no les dejan dormir, del insomnio, pues el malestar de lo que han hecho, ¿no? Que está, al haber ganado, digamos, o triunfado, que está perdonado, ¿no? O sea, en ujú, teoría no tienen por qué hacer autocrítica, que yo creo que solo se hace cuando, cuando alguien con autoridad pone el ojo crítico en ti, si no, oficialmente no vas a hacer autocrítica. Pero en este claro, proceso sí que llega un momento en el que ellos, uno de ellos creo, vomita porque al contar lo que él mismo había hecho muchas veces con sus propias manos, ¿no? Los asesinatos que había cometido. Pero eso, eran adultos, o sea, creo que hay una diferencia, ¿no?, entre algo que ha pasado en la edad adulta y algo que ha pasado en niños. Pero luego es interesante ese mecanismo en el proceso de lo que hace la narrativa también, y porque tú te has tenido que montar cierta narrativa o claro. pseudonarrativa para justificar lo que has hecho también. Pero cuando de repente te pones a contarlo y tienes que cambiar esa narrativa y te ves confrontado con, pues, con eso. Y ahí sí que... El problema es que cuando eres el vencedor, nosotros tenemos el caso en nuestra guerra civil muy claro,
se cometieron matanzas, crímenes tremendos, hay responsables, oficiales responsables de todo esto y luego la mano de obra que se encarga de ejecutarlo, pero una de las cosas que hizo el régimen franquista fue mantener siempre el relato de la victoria. No, aunque ellos lo vendían como el de la paz, es decir, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? No fue una guerra, fue una cruzada contra el mal. Estaba encarnada en los rojos. Entonces, si tú has matado, si tú has destripado, si te has encontrado en las situaciones más abominables que te puedas imaginar, ¿no? Pero resulta que todo lo que te rodea, todo el mundo, toda la información que te rodea y tú haces todo lo posible para que rodearte de esa información justificadora de tus acciones, ese vómito, ese vómito final, es decir, es cuando alguien viene realmente, y es por eso por lo que claro, si no te llaman asesino, sino que te llaman héroe, si te dicen que eres un cruzado por la patria, por Dios y por España, y que eso era lo que constituía tu deber y lo que había que hacer para hacer una grande y libre, pues entonces tú acabas digiriendo eso que podía ser indigerible, que podía ser, pues bueno, pues matar a un montón de gente de la manera más tremenda posible, ¿no? Cuando vienes, sin embargo, cuando vienes con yo el otro día vi un documental sobre el juicio de Nuremberg y comentaban cómo habían puesto cuando estuvieron proyectando las películas que habían estado filmando los aliados en la liberación de los campos de exterminio, en todo lo que habían encontrado como pruebas del mal que habían hecho los nazis, habían colocado una cámara enfocando a los acusados para tener, hacer un seguimiento de las reacciones de los acusados cuando estaban viendo esas imágenes de los de los montones de cuerpos, de esos prácticamente ya esqueletos, porque estaban ya en la piel y en los huesos, simplemente metiéndolos en fosas comunes y todo eso. Y entonces, ante un testimonio de ese estilo, sí que parecían tener algún tipo de reacción de arrepentimiento. Es entonces quizá, fíjate, el hecho es el trabajo de la película, en esa película que tú me cuentas del actor Speaking, ¿no? Es quizá el trabajo de la película lo que les ha puesto a estos asesinos en situación de, si no hubieran hecho esa película, no habrían vomitado, no se habrían sentido asqueados, porque mientras tienes en torno tuyo un discurso que te empuja a hacerlo y que glorifica tus actos y que te condecora y que te premia y que hasta te da una pensión vitalicia, coño, ¿qué más quieres? ¿No? Entonces, he actuado bien, ¿no? Sí, me manché mucho de sangre, fue muy asqueroso arrancarle los intestinos, ¿no? Pero bueno. Había una causa, ¿no? Era por una buena causa. Claro, había una causa. Claro, y ese será el mecanismo que de una manera u otra, o sea, más o menos adaptado a las circunstancias particulares, siempre se utilice, ¿no? Totalmente. Claro, Totalmente. Se sigue utilizando. Tú date cuenta de que hay siempre toda una serie de mecanismos. Yo recuerdo
cómo en prácticamente un mes o un par de meses, Saddam Hussein, que era una persona de la que habíamos oído hablar así, pues más o menos todo eso, se había convertido en el diablo con cuernos y rabo, ¿no? El proceso de construcción del otro, he estado releyendo precisamente una revista de cómic y de actualidad que se imprimía se hizo de 1915 a 1918, se llamaba La Bayoneta, y era una revista dedicada a la publicidad antialemana, ¿no? Era una revista, digamos, a construir la maldad del otro, ¿no? Y entonces no te puedes imaginar la cantidad de imágenes, de cómo describen, cómo dibujan al alemán, cómo le hacen comiendo, cómo lo de comer, lo de el enemigo que se come a los niños, eso es una, eso es una, eso es una, eso es una construcción antiquísima. Es decir, Moloch, ¿no? Moloch, sí, efectivamente. Es una construcción antiquísima y que es muy potente para crear el otro. En Flechas y Pelayos ya sale el miliciano que se come a los niños falangistas, ¿no? En una de las revistas que se empieza a publicar en el 37, todavía cuando está la guerra civil. Entonces, la construcción del otro. Es decir, por un lado, para, digamos, evitar esa especie de reconocimiento de tu propia maldad y ese vómito y ese rechazo, tienes en primer lugar la construcción del otro como algo abominable, es decir, no es de los nuestros, ni siquiera es humano, es una bestia, es una bestia. Por lo tanto, ya lo despersonalizas. Y si luego además sacralizas tu sacrificio y tu esfuerzo por combatirlo y por destruir a ese otro, digamos que has creado el marco de pensamiento, el marco ideológico, para que el mal quede perfectamente justificado, y no solamente quede perfectamente justificado, sino que se convierte en el bien supremo. Es decir, el más glorificado es nuestro héroe, nuestros héroes y nuestros mártires. Esas son las figuras sobre las que se asienta la buena conciencia de una nación, de un lugar, de un estado, ¿no? Claro, De un pueblo. Esto es un poco también el malditismo, ¿no? El mal es el bien o el bien es el mal, ¿no? Ahí pesa también la inversión esta. Exactamente. Sí, sí. Sí, sí. ¿Ves? Si Baudelaire está en todo, está en todo. Todo. ¿Y te acuerdas del último poema del viaje? El viaje, sí. Bueno, claro, este es luego eso se ha convertido mucho en lugar común. Lo de poco importa hacia dónde, ¿no? La importancia del camino y todo eso, sí. Claro. Es un poco lo que hablábamos antes de la película esta del cielo protector. También habla del viajero, ¿no? Empieza haciendo la distinción entre viajero y turista. Y en este poema también Baudelaire habla de el viajero, que es el que siempre va adelante, ¿no? Siempre no se ha impulsado muy bien por qué, pero... Sí, no importa tanto, no es el viaje, en realidad yo creo que, claro, quedan ya muy pocos viajeros. Tú date cuenta de que, claro, aún es un mundo moderno en el que vive Baudelaire, pero todavía quedan zonas del mapa, zonas del Atlas en blanco. Cuando ya por fin
se descubren las fuentes del Nilo y algunos de los lugares de África más remotos, los exploradores llegan en los años, a finales de los años 20 y principios de los años 30, Paul Valéry, un escritor también que me parece de mucho interés, sentencia que la era del mundo acabado ha empezado. Es decir, que ya conocemos el planeta, ya esa especie de Finisterre, ese lugar donde se acababa el mundo o que estaba poblado por monstruos, esa posibilidad de existencia de seres o de animales fantásticos y todo eso, ya el mundo está totalmente explorado. Exageraba un poco porque todavía había algunas zonas por descubrir, pero básicamente tenía razón. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que, claro, el sentido del viaje empieza a cambiar, porque ya no es la confrontación, la confrontación con uno mismo que supone el transcurso por lo desconocido. Entonces, ahora ya no viajas, vas a un sitio, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Ir a un sitio y además como normalmente hasta vas con el billete y con la reserva y con un seguro por si acaso, pues claro, nada más opuesto a lo que es esa idea de viaje. De misterio. Yo creo que el hecho de que el libro termine con el poema este del viaje forma parte también de esa arquitectura, ¿no? Empieza con el nacimiento, la madre que rechaza a ese hijo que ha nacido deforme y monstruoso y ya señalado por el mal, y termina con esta idea del viaje. Y además, esa invocación a la muerte, mort, vieux capitaine, muerte, viejo capitán, zarpemos ya de una vez, ¿no? Ese es ese es el auténtico viaje, ¿no? El auténtico desconocido, ¿no? Al final. Claro, y el que, y además, fíjate tú, porque volvemos a lo del aburrimiento. Dice, poco importa a dónde me lleves mientras haya algo nuevo. Mientras hay algo nuevo. Porque esto ya es ese aburrimiento, esa especie de previsibilidad de todo, ¿no? Entonces, que también enlaza con lo que hablábamos al principio de lo que te decía del misterio, ¿no? De lo nuevo y el otro, lo nuevo, implica que existen cosas por descubrir, ¿no? Claro, la ilustración o la luz que lo ilumina todo y que lo va conociendo todo, tiene la pretensión de que no exista esta sombra, ¿no? Que no existe el misterio. Claro, y entonces es cuando viene el ennui, ¿no? O el spleen, porque no existe el misterio, no existe tampoco ni el viaje y entonces, claro, solo la muerte puede ser el desconocido, ¿no? Al final. Es que la ilustración que precede al romanticismo, y yo creo que de una manera muy significativa, inventa una cosa que es la enciclopedia. La enciclopedia, que es la reunión de todo el saber, ¿no? Todo lo conocido al alcance de la mano, ¿no? Que de alguna manera es, pues bueno, un poco el antecedente de Internet, todo al alcance, el Internet del siglo XVIII, ¿no? Todo al alcance de la mano en un montón de volúmenes y ocupando mucho espacio, pero es esta idea de al final tener un conocimiento global en el que ya el misterio ha desaparecido porque, y tiene mucho que ver también con lo que es
la crisis del pensamiento religioso, la aparición del yo, que hablábamos, de la que hablábamos también anteriormente. Pero bueno, pero en el fondo el misterio no se puede erradicar porque reaparece, ¿no? No hay, sigue existiendo ese desconocimiento de uno mismo, al final, predispone al encuentro con lo siniestro, que es un poco aquí el cuento Ya, de Eta Hoffmann, no es, es como en algún momento el misterio, lo siniestro reaparece, ¿no? No, ¿cómo lo ves tú? si estás lo suficientemente bien atrincherado como para que el misterio no te penetre, porque estáis aislado del otro y de lo otro, en esta especie de, como decíamos, es decir, si tú ya te has... Pero hay sueños, ¿no? ¿eh? Que hay inconsciente, hay sueño, hay mecanismos a los que no podemos controlar. Bueno, Hay, ¿con quién sueñan los robots? Llegaríamos a la pregunta esta de ¿con quién sueñan los robots? Y con quién sueñan los que viven en un mundo robotizado. Es decir, ¿qué sueños tiene una persona, por ejemplo, que ha conseguido, es decir, estos muchachos, algunos que ya se han hecho adultos y siguen encerrados en Japón, mm, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cómo se configura cómo aflora su pero qué inconsciente? interesante eso. Sí, ¿Cómo sí, aflora su inconsciente cuando en realidad hay toda una serie de elementos en su vida cotidiana que, lejos de avivar ese inconsciente, tienden a adormecerlo, ¿no? Porque te crean realidades alternativas, porque no hay nada que venga a raspar un poco, a inquietarte o a raspar un poco esa cobertura que tú te has hecho de buena conciencia y que haga aflorar el inconsciente. Habría que preguntarse qué será del inconsciente en un momento en el que ya vivamos, en el que la burbuja en la que vivamos sea absolutamente perfecta, mm. ¿m? E Decía, impermeable. decía creo que era Rimbaud que decía, volvamos al caos que el orden no ha funcionado, ¿no? Sí. Y al- Yo creo que sí. Todos estos que dices tú, no lo sé si habrá movimientos de vuelta a estos que decías, por ejemplo, los del abandono del trabajo. Hay también gente que deciden abandonar el mundo, que han vivido en un mundo muy tecnológico y deciden volver al campo y ni siquiera tener un móvil ni un ordenador, ¿no? Yo creo que de momento son movimientos poco representativos. ya, yo también lo Tiene creo. mucho tirón, tiene mucha fuerza y tiene muy buena prensa la tecnología actual. Mm. ¿Mm? Ya, yo soy muy pesimista en ese sentido también, Sí, en sí, realidad. Pero claro, el orden es la muerte, ¿no? Al final, en cuanto esté sí. todo descubierto y todo ordenado y El todo, aburrimiento, el claro, aburrimiento, el ennui, es el el ennui, ennui. claro. Y ahí Claro. como continúe la vida o si se autodestruye, no sé si, Ya. como va todo tan rápido, no creo que lo veamos, pero como va todo tan rápido, Tú igual sí, porque yo veo que va todo muy rápido. Yo creía que, por ejemplo, pues lo del cambio climático estamos viendo que va muy rápido, ¿no? Y yo creo que eh, cosas que yo pensaba que no llegaría a ver, las están empezando a manifestarse mm, ya de mm, muchas maneras, ¿no? Ya te digo, tanto en lo climático y en lo atmosférico, como en el pensamiento, en la política, en, la, en el abotargamiento, en el aborregamiento humano, mm, no sé, hay muchas cosas que me sorprenden por la rapidez con la ya, que se instalan en el software de la gente, tú, claro. y las asumen muy rápidamente. O sea que
tú aún eres, yo creo que tú igual aún lo llegas a ver, ¿eh? Hombre, yo Sí, también creo que veré más cosas de las que yo también pensaba que nunca iba a ver, cosa como mi idea del mundo hasta hace unos años era como algo que transcurre a una velocidad más o menos la conocida, pero ahora mismo veo que no, ¿no? Que es como voy por mi ciudad y voy viendo cómo desaparecen los locales físicos, ¿no? así, sí, Y hoy me estaba fijando en los carteles de comida para llevar, ¿desde cuándo ha hecho falta en esta ciudad tanta comida para llevar? Si lo que a la gente le gustaba es ir a comer a los sitios, ¿no? Y bueno, hay como contramovimientos para que vayas, pero la tendencia es a llevarte la comida a casa. Y sí, a mí me asusta bastante, es como, porque sí que creo que voy a ver algo bastante horrible, ¿no? En este sentido, sí. eh, de, de más aislamiento, más virtualización. Mis hijos ya también, si no les Te saco iba a yo... decir, tú tienes hijos además que ya van a vivir instalados, ellos ya van a entrar en ese mundo Claro. directamente. Si yo a ¿Mm? veces, yo que intento llevarles a este y mi discurso es totalmente retrógrado, a veces pienso, estoy haciendo algo contraproducente porque realmente ellos, todo esto que yo les digo está obsoleto. No es que ellos me dicen, Es, es, es muy complicado, yo no tengo hijos y la verdad es que no os envidio para nada a los que los tenéis porque es muy complicado, ¿eh? Tener hijos y ver un poco el porvenir que se eso les es lo más duro. presenta. ¿Eh? Eso es lo más duro porque yo a veces pienso, bueno, yo ya tengo 45 años, ya he vivido bien, bueno, pero pensar que hay niños que van a vivir, para mí eso es lo más, a mí me genera hasta que yo nunca he pensado así, pero ahora no tendría hijos si tuviese que decidir. Me genera Mm. bastante culpa porque es como, al final vas a abandonar a niños en un mundo insólito, ¿no? Bueno, cuando te dicen que a mí ya alguna vez me lo han dicho, pues en esto que, claro, vosotros, nosotros somos una generación que nos vamos a tener que pasar limpiando toda la mierda que habéis echado vosotros en el planeta. Ese es el destino que nos va a tocar a nosotros, ¿no? Como reproche. Y claro, no puedes dejar de darles la razón. Y no solamente es desde un punto de vista ecologista, toda la mierda también desde un punto de vista del pensamiento, de la configuración de la mentalidad, del carácter, de todo esto que hemos venido hablando, de un mundo sin posibilidad del viaje, sin desafíos, del mundo de Sin la aventura. nuit, del mundo del aburrimiento, Mm, y en donde claro, mmm, parece que todo el mundo ya, es decir, que el vuelo del albatros ya Claro, yo esta idea de la aventura, por ejemplo, que les intento siempre transmitir a mis hijos, de esta sensación de aventura y que yo todavía he viajado así de Interrail, pero también cotidiana, ¿no? Con amigos eh, y la aventura es algo que mis hijos no acaban de entender, no, es que no lo acaban de entender, creo. Siempre me no. dicen, en Alemania me dicen, no hay aventuras, no hay, porque yo les digo salir a la calle y buscar aventuras y me dicen, es que en la calle no hay nadie, es que no, es que eso era en tu época, no. Y luego me pregunto, porque cuando los veo tan enganchados al ordenador, si no está ahí pasando la aventura, ¿no? Es como si no es virtual ya la aventura. Pues es muy probable. Yo Claro, recuerdo que en mis tiempos lo que hacíamos era un simulacro de aventura, pues era en la carretera del Kerouac y todo esto. Es decir, yo durante, aunque fuera, digamos, aventurero de verano, ¿no? Yo salía desde los 17 años hasta los 24, me iba los 3 meses que tenía más o menos de vacaciones en autostop a vivir un poco pues sobre la marcha, sin ir a ningún sitio especial,
si una vez me cogían y iban a un sitio que no era donde yo tenía la intención de ir, pero me parecía bien, pues me iba con él. Dormía a la intemperie donde podía, robaba en los supermercados para ir sobreviviendo y sin mucho dinero, pero ya no era una aventura. ¿Mm? Es decir, yo ya sabía que en un momento determinado tenía una red es decir, me tiraba del trapecio, pero con red, con todo, es decir, porque tenía un sitio a donde ir. Bueno, pues oye, al fin y al cabo, Claro. recorrer las carreteras de Europa en los años 70 no es explorar la selva virgen en el siglo XIX o en el siglo XVIII, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Eh, pero Claro. bueno, me hacía la ilusión de que vivía de manera aventurera, ¿no? Tus hijos ya no, Claro, o se va menguando la experiencia, ¿no? Ahora mis hijos igual la tienen en su mundillo de en ellos y su el ordenador, mundo, pero todavía sí. más empobrecida, ¿no? Como cada vez más. Yo supongo que igual sus aventuras pues, son los videojuegos, si Eso, los claro. seguramente tienen ahí aventuras, desafíos, pruebas. Cada vez más abstracto también, ¿no? Más mental, menos Sí, sensual, menos envolvente, en ese sentido más empobrecido, ¿no? Y más sí, abstracto, ¿no? Todo, que es un poco, culmina con subir la mente al ordenador y ya fundirte con. No sé si has visto Arrebato, la película sí, claro, me encanta. un poco no sé si es que es una película que yo no acabo de entender, pero me parece que es un poco eso, ¿no? Es como al final fundirte con un mundo virtual. Bueno, le acaba absorbiendo la cámara, Sí, por eso. se lo Porque acaba comiendo, ¿no? Es claro, decir, yo a mis hijos siempre les digo que salgan del metaverso, o sea, como que ellos están claro, ahí y ellos se ríen, pero efectivamente. yo lo digo totalmente en serio, ¿no? Es como, mm, es que están ahí, ¿no? Es como ellos podrían pasarse el tiempo ahí y, y todo sucede a un nivel mental, ¿no? Es como el cuerpo ahí molesta bien, ni siquiera baja, o sea, tienes que recordarle sus necesidades, porque hasta se olvidan, ¿no? Sí, 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 olvidan de comer, de todo, de que, sí, supongo que incluso, porque claro, el tema del metaverso cada vez yo creo que es algo más cercano, yo creo que incluso es muy probable que hasta yo lo llegue a ver, tú seguro que sí, lo llegarás a ver, será un universo supongo que muy realista, y es probable que incluso hasta se creen sistemas para que las funciones más eh, mm, aborreciblemente fisiológicas, ¿no? Y que te recuerdan la humanidad, pues las puedas desahogar o las puedas hacer sin desconectar sin salir del metaverso, ¿no? Claro, y esto que dices es como, ¿cómo era el concepto este de patisexual? ¿Cómo era? ¿Cómo lo de sexual? Apotisexual, Apotisexual, que apotisexual. ya apotihumano, ¿no? Como la repugnancia de todo lo humano, Apotihumano, al final, exactamente. de todo lo que te Sí, sí, recuerde sí, que eres humano, ¿no? Como, exactamente. o sea, Sí. como al final, Mm. sintetizando, el viaje este del hombre con el progreso es una huida de lo humano, ¿no? O una huida de Ahí, la me recuerdas esto, no sé si sabes que hacían un desfile triunfal en Roma, en la Roma antigua, pues por ejemplo, porque un general había vuelto vencedor, o porque un emperador, pues después de unos juegos, o no sé qué, recorría Roma en, a caballo, en una carroza y todo esto. A su lado, y no me acuerdo cómo se llamaba porque tenía un nombre, iba una persona que le sujetaba encima de su cabeza una corona de oro de laurel.
¿no? Y al mismo tiempo, claro, ellos circulaban con todo el séquito triunfal en medio de una multitud que les aclamaba como victoriosos, como dioses, entonces lo que les repetía el, como prevención contra todo metaverso y contra toda fuga, todo eso, el que iba al lado suyo llevándole la corona, lo que le decía al oído insistentemente es: recuerda que eres humano, recuerda que eres humano, recuerda que eres humano, ¿no? Para que ¿Cuánta ese falta hace? metaverso, esa especie de apoteosis en el que has entrado y que te... No, recuerda que eres humano. El problema es que yo creo que los metaversos que se construyan y en donde nos iremos introduciendo, no habrá alguien que nos esté advirtiendo: recuerda que eres humano, sino todo lo contrario. Procesos de eliminación de eso. Claro, no se quiere. De la voz que te recuerda tu humanidad. Claro, ahí se fundirán el ideal y el spleen, ¿no? De alguna manera, cuando nos insertemos en el metaverso, no sé cómo, cuando seamos completamente racionales también, ¿no? Es como todo esto es una sustitución de nuestras partes naturales por nuestra creación técnica, ¿no? Como Yo viviremos creo que lo que no habrá, supongo, es ese proceso de subida y bajada del que te hablaba, de tendencia a la elevación, o sea, de pulsión hacia la elevación y constatación, choque con la realidad para acabar estrellándote y cayéndote en lo más profundo, esta especie de mito de Ícaro, ¿no? Adaptado a la modernidad. No sé si se podrá reproducir, porque no sé hasta qué punto son toda una serie de tecnologías, de estrategias y de experiencias que están hechas para que olvides el spleen y te quedes, bueno, pues ya que lo hacemos artificial, ya que es el metaverso, mm, 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 todo aquello con lo que hayas podido soñar, lo vas a poder tener. Es que incluso, aunque, bueno, pues vas a poder tener relaciones sexuales con el avatar de la persona que a ti más te guste en el mundo, con George Clooney o con yo qué sé, ¿no? claro, pero entonces, ¿pero por qué la gente cada vez va más al psicólogo, no? ¿Por qué hay tanta demanda de algo? O sea, Sí. sin saber ni siquiera a lo mejor qué exactamente es lo que uno busca en el psicólogo, muchas veces, ¿no? Pero hay una insatisfacción ahí. Yo no lo sé, es probable que quede siempre alguna brecha por donde siga saliendo la lava, ¿no? Por utilizar la metáfora un poco volcánica. Quizá es que todavía el sistema no está lo suficientemente perfeccionado y cuando ya todas las brechas y todas las posibilidades de salida del magma interior, ese que es todavía hirviente, informe, todo esto pues ya estén cerradas, ¿no? Cuando la erupción y hasta incluso el terremoto dejen de existir, entonces no lo sé lo que pasará. Esto es lo que hablábamos de que puede existir si conseguimos construirnos un mundo lo suficientemente falseado como para que nuestras experiencias obedezcan o respondan totalmente a nuestros deseos, el inconsciente sigue vivo. Desaparecerá. Bueno, ahora sí que se va a cortar y ya no le voy a dar más. Vale. Nada, pero tendremos que seguir. La verdad es que De es acuerdo. interesante cuando empiezas a hablar y no paras, ¿a dónde llegas?